Bueno, vamos a ver ahora cómo aplicamos las funciones vectoriales para describir el movimiento de un objeto a lo largo de una curva. Entonces, decimos lo siguiente: si un objeto se puede desplazar a lo largo de una curva plana en el plano o en una curva ladeada en el espacio, en ese movimiento del objeto es posible describir su posición, su velocidad y su aceleración en cada instante de tiempo. Cuando un objeto se mueve sobre una curva plana en el plano, las coordenadas x e y de su centro de masas son función del tiempo t. La posición en la que se encuentra el objeto en cada instante de tiempo está dada por la función vectorial r de t, también denominado vector de posición. Entonces acá definimos la función vectorial y vemos que esta función r de t va a tener dos componentes, f de t y g de t, con lo cual nos va a dibujar una curva en el plano. Acá tenemos las ecuaciones paramétricas, x igual a f de t, y igual a g de t de la función vectorial, y los valores del parámetro t van comprendidos entre t1 y t2. Si las funciones, estas funciones componentes del vector, estas funciones escalares f de t y g de t son continuas y derivables, entonces el vector derivado del vector de posición nos va a dar el vector de velocidad. Entonces acá pusimos la ecuación, b de t sería el vector derivado del vector de posición. Hacemos la derivada de r de t y tenemos cada una de las componentes, f de t derivada, y acá g de t la derivamos, nos queda g' de t. Bueno, el vector este de velocidad nos va a indicar la dirección del movimiento del objeto en cada instante del tiempo t, siendo la magnitud del vector velocidad la rapidez del objeto. Entonces acá escribimos rapidez del objeto va a ser el módulo del vector de velocidad, b de t, que eso va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes del vector velocidad b de t. Luego, derivando el vector de velocidad, se obtiene el vector aceleración, el cual nos indica la dirección de la aceleración del objeto en cada instante de tiempo t. Entonces ponemos a de t, que sería el vector de aceleración, que va a ser el vector de velocidad derivado, y con lo cual también podríamos decir que sería la derivada segunda del vector de posición. Y las componentes de este vector serían f segunda de t y g segunda de t. Bueno, vamos a ver el movimiento del objeto a través de una curva. El ejemplo 1 sería calcular y dibujar el vector velocidad, la rapidez y el vector aceleración de un objeto que se mueve a lo largo de una curva plana C, descrita por, y acá nos da la función vectorial o vector posición, que tiene componente 3 coseno de t y la segunda componente 3 seno de t, para el parámetro t que va de 0 a 2pi. El vector de velocidad vendría dado entonces por la derivada del vector posición, r' de t. Derivando la primera componente, 3 coseno nos quedaría 3 por menos seno, o menos 3 seno de t. Y derivando la segunda componente sería 3 coseno de t. Una vez que tenemos el vector de velocidad, calculamos la rapidez en cualquier instante de tiempo t, vendría siendo el módulo del vector de velocidad, es decir, la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, menos 3 seno de t elevado al cuadrado nos quedaría 9 seno cuadrado de t. Y la segunda componente más 9 coseno cuadrado de t. Si sacamos factor común del 9, nos quedaría 9 por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, y sabemos que por trigonometría, el teorema fundamental, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t va a ser igual a 1. Entonces nos quedaría 9 por 1, raíz de 9, y raíz de 9 es 3. Entonces la rapidez con que se mueve el objeto a lo largo de la curva sería constante y tendría un valor de 3. Luego, el vector de aceleración viene dado por la derivada del vector de velocidad. Entonces esto sería derivada de menos 3 seno de t, sería menos 3 coseno de t, la primera componente, y la derivada de 3 coseno de t sería menos 3 seno de t. Luego, si volvemos y analizamos las ecuaciones paramétricas de la curva, dijimos al comienzo r de t era 3 coseno de t, la primera componente que podemos llamarla x, y la segunda componente que podemos llamarla y sería 3 seno de t. Esas serían las ecuaciones paramétricas que aparecen acá en las llaves del vector posición. Si
transformamos estas ecuaciones paramétricas a una ecuación cartesiana, eliminamos el parámetro t de la siguiente forma. Haciendo x al cuadrado más y al cuadrado nos quedaría 3 coseno de t al cuadrado, que es 9 coseno cuadrado de t, más y cuadrado sería 3 al cuadrado 9 seno cuadrado de t. Podemos sacar factor común del 9 y nos queda 9 por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Esto vale 1. 9 por 1 es 9. Y encontramos que nos queda la ecuación cartesiana de una circunferencia de radio 3. Entonces el objeto se va a mover desplazándose a lo largo de cada punto del círculo de radio 3. A continuación vamos a obtener los vectores para algunos valores del parámetro t. Cuando t vale 0, tendríamos acá reemplazando en el vector posición y de t, coseno de 0 nos quedaría 1 por 3, 3. Y el seno de 0 es 0, así que queda 3, 0. La posición inicial donde va a empezar, que está sobre el círculo de radio 3, en la posición x3 y 0. Podemos verlo en el dibujo, en el gráfico que está a continuación. Acá está el círculo de radio 3 y el objeto se va a ubicar sobre la curva en la posición 3, x3 y 0, en el punto azul. En ese punto la velocidad está dada por este vector de velocidad. Acá t vale 0, así que seno de 0 es 0, por menos 3 queda 0. Coseno de 0 es 0, por 3 queda... Coseno de 0 es 1, así que queda 3 por 1, 3, 0, 3. Ese sería el vector velocidad. Entonces nos ubicamos en el punto 3, 0, en el gráfico. Y a partir de ahí dibujamos el vector de velocidad, que sería este v0, de componentes x0 e y3. Entonces ahí queda dibujado el vector de velocidad para t igual a 0. Para t igual a 0 la rapidez entonces vale 3 porque es el módulo del vector este. 0 al cuadrado más 3 al cuadrado es 9 y raíz de 9 es 3. Y todos los puntos tienen la velocidad 3 también, o rapidez 3. En ese punto la aceleración es menos 3, 0. Fijémonos el vector de aceleración era, en t igual a 0 nos quedaría coseno de 0, 1. Entonces queda menos 3. Y seno de 0 es 0 por menos 3, 0. Sería menos 3, 0. Que es el vector que dibuja ahí, ¿ven? Menos 3, 0 lo dibujamos acá. Sería acá. A partir del punto inicial hace menos 3 en x y 0 en y. O sea, este vector a sub 0 sería la aceleración. Entonces vemos que en cada punto que va moviéndose el objeto, a medida que va avanzando en sentido antihorario, tiene dos vectores, el de aceleración en cada punto y el de velocidad. Acá ya cuando llegamos al valor acá, este sería en t igual a pi sobre 2, encontramos que la posición sería coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1, nos quedaría 0, 3. x0 y 3. La posición esta para t igual a 90 grados o pi sobre 2 estaría acá y de ahí encontramos su vector velocidad y su vector aceleración acá, en el A1. Cuando t igual a pi, quedaríamos en este punto, x menos 3 y 0, y de ahí sale el vector velocidad y el vector aceleración. Y acá cuando llegamos a t igual a 3 medios pi, tenemos el vector A3 de aceleración y el vector B3 de velocidad, y después gira 2pi y el objeto vuelve al punto inicial. Bueno, aquí en GeoGebra vamos a ver cómo hacemos para ver la animación de cómo el objeto se mueve a través de la curva. Entonces acá dibujamos en azul la curva, que sería un círculo, una circunferencia de radio 3, que sería esta que está acá, y después vamos dibujando los vectores en cada punto. En este caso elegimos solamente 1, 2, 3, 4 puntos y vuelve al comienzo para no hacer tantos cálculos. Acá un vector, por ejemplo, en el punto inicial 3, 0, donde parte el objeto, sobre el círculo, vamos a tener el vector en verde, que sería el de velocidad, y el rojo, que sería el de la aceleración. Entonces, en el punto 3, 0 nos dice que la velocidad sería de x0 y 3. Entonces, si yo tomo del punto donde está inicialmente el objeto en 3, 0 y hago 0 en x y 3 en y, voy a terminar en el punto de coordenadas 3, 3. Entonces, para poder dibujar en GeoGebra el vector de velocidad en verde, que sería este v0 que está acá, ponemos el comando vector, el punto inicial de donde parte el vector, que sería en x3 y 0, en azul, el punto azul,
hasta el punto final. Bueno, el punto final sería el que hemos calculado, que sería el 3, 3. Entonces ahí terminaría el vector. Después el vector de aceleración sería desde el punto 3, 0, tengo que darle menos 3, 0. Entonces, ¿qué hago? Este sería el vector parte del 3, 0 y como tengo que darle menos 3, 0, la flecha va a terminar en el 0, 0. Entonces empiezo en el 3, 0 y termino en el 0, 0. Y así me dibuja el vector menos 3 en X, 0 en Y. Y así en cada punto va a tener, entonces dijimos, un par de vectores que son el verde de velocidad y el rojo de aceleración. Por lo cual hay que calcular estos valores inicial y final para poder dibujar el vector en cada punto. Bueno, después más abajo introducimos acá un objeto que sería un deslizador, que es el que está acá en verde, donde le puse el nombre ángulo, en vez de ser t, que le habíamos puesto t, cuando hicimos los cálculos. Bueno, ángulo iba a ser valores que van a tomar de 0 grados hasta 360 grados. Inicialmente está ubicado en 0 grados el deslizador y después elegimos como objeto, va a ser, digamos, un punto que se va a ir moviendo a lo largo del círculo de radio 3. Y acá serían, fíjense, sería el reemplazo de la ecuación de la función vectorial o vector posición. Era 3 coseno de t, 3 seno de t. Nada más que en vez de ponerle t le puse ángulo. Y a medida que se va moviendo el ángulo sobre el deslizador, va a ir moviendo acá el valor del ángulo dentro del coseno y del seno, por lo cual se va a ir moviendo la posición del objeto. Entonces ahí, fíjense, para que t en la posición inicial, 3, 0, el ángulo si vale 0 grados sería coseno de 0 es 1, por 3, 3. Seno de 0 es 0, entonces nos queda 3, 0, el primer punto. Si estamos acá cuando t ya vale pi sobre 2 o 90 grados, en 90 grados sería coseno de 90 0, por 3 sería 0, seno de 90 es 1, sería 0,3, x0 y 3. Acá lo podemos mover manualmente, ahí en 0 grados ponemos 90 grados y nos vamos a ver el punto azul, que está acá, nos vamos a ver de posición. Ahí cambiamos y paso a la posición 0,3. Bueno, y así si le doy ahora 180, me va a mover el punto hacia la posición menos 3, 0. Bueno, vamos a volver al comienzo, lo podemos animar. Acá tiene un botón de animación, entonces solo va a ir moviendo los valores del ángulo. Y vamos a ver que el objeto parte del 3, 0. Y a medida que va pasando el tiempo, los valores de t van subiendo desde 0 hasta pi sobre 2. Acá llega a pi, donde tengo menos 3, 0. Y acá llega hasta 3 medios de pi, que es 0 menos 3. Y va viendo hasta llegar a los 2 pi, ahí va a volver al punto inicial. Bueno, eso sería la animación del objeto, moviéndose a través del círculo de radio 3.